Enclavado en el corazón de Cebreros, una población de la provincia de Ávila, el Museo de Adolfo Suárez honra la memoria de una de las figuras más influyentes de la historia reciente de España. En este documental exploraremos su vida, su legado y la importancia histórica de este museo. Adolfo Suárez nació el 25 de septiembre de 1932 en la localidad de Cebreros. Su vida estuvo marcada por su origen humilde. Proveniente de una familia modesta, Suárez destacó por su inteligencia y ambición de superación desde que era joven. A pesar de su proyección a nivel nacional, mantuvo vínculos estrechos con su lugar de origen. Su vida en el pueblo y la humildad de Adolfo fueron aspectos fundamentales de su identidad, y su figura sigue siendo recordada en el municipio como un referente político y un ejemplo de superación. Sí, le conocí en el año 1987. Yo era un joven de esta localidad que me presentaba a las elecciones municipales en aquel mes de mayo del 87, y fue entonces cuando tuve la fortuna de conocer al presidente Suárez. Y el 27 de enero de 1981, Suárez dimitió. Aquella noche de las elecciones municipales él dimitió, y luego posteriormente también tuve relación con él en el despacho que él tenía en la calle Antonio Maura. Fui en varias ocasiones a hablar con él. Suárez era un personaje prolijo y desde luego el tiempo va engrandeciendo su memoria, y en ese sentido eran muchas las horas que cuando íbamos a verle pues estábamos allí. Normalmente iba con Alberto, que era hermano mío y también era concejal entonces, y las conversaciones se prolongaban hasta el punto que acababa entrando o bien Amores o bien Pilar a decirle: presidente, tienes una reunión o te están esperando, ¿no? En definitiva eran muchas las horas y mucho aquello que aprendimos, cosas que ahora se pueden ver. Ya él era premonitorio en hablar de ellas, ¿no? Sobre la importancia del sudeste asiático, de China, cuando entonces no se hablaba para nada de aquello, ¿no? Él era una persona muy puesta en todos los asuntos y era desde luego una enciclopedia viva. Era una fortuna poder hablar con alguien que había protagonizado la transición política en primera persona. Bueno, pues una persona normal, como tú y yo, una persona como cualquier familia, hijo de una familia media en Ávila. Un grupo, somos 5 hermanos, los cuales somos una piña, o éramos y somos, seguimos siendo una piña, los que quedamos, y como persona extraordinaria, como hermano mucho mejor. ¿Qué te puedo decir yo de un hermano? Pues que era increíble, que era muy reservado. Yo tuve el placer, pues la suerte de trabajar con él cuando era director general, yo era secretario particular. Pues fíjate, yo empezaba a salir de la mili y empezar a trabajar con él en una secretaría general de radio y televisión, muy fuerte, claro, con fallos como todo el mundo cometía, pero los fallos eran bastante fuertes, y Adolfo eso no perdonaba nada el trabajo, era muy exigente en el trabajo. Una de salías del trabajo pues ya era tu hermano, pero en ese momento, estando en el despacho, para mí era el director general, y como tal me dirigía él como director. La transición española fue un periodo crucial en la historia del país tras la muerte de Franco en 1975. Estuvo fuertemente marcada por la figura de don Adolfo Suárez. Designado por el rey Juan Carlos I, Suárez desempeñó un papel fundamental en el proceso hacia la democracia. Suárez, líder de la Unión de Centro Democrático, asumió la presidencia del gobierno y fue arquitecto clave de la Ley para la Reforma Política en 1976. Esta ley, que entró en vigor el 5 de enero de 1977, posibilitó la legalización de partidos políticos y la celebración de las primeras elecciones democráticas. Las elecciones consolidaron la posición de Suárez, llevándolo a convertirse en el primer presidente de España elegido democráticamente.
Durante su mandato, Suárez desempeñó un papel crucial en la redacción y aprobación de la Constitución de 1978, pieza fundamental para la democracia española. Su capacidad para negociar y su visión política fueron esenciales para superar desafíos, incluyendo intentos de golpes militares y tensiones políticas. Suárez se destacó por su habilidad para construir puentes entre fuerzas políticas diversas, allanando el camino hacia la estabilidad democrática. La transición española, con Suárez como figura central, no solo marcó el fin de la dictadura, sino que además sentó las bases para una España libre y plural. Su imagen como líder conciliador y pragmático es fundamental para comprender este periodo trascendental en la historia de España. La transición no surge de un día para otro. Desde luego hay primero una parte que tiene que ver con cómo se va abriendo una sociedad, que era una sociedad cerrada, una sociedad donde el autoritarismo de la dictadura hacía que no hubiese esa libertad que era tan necesaria. Pero primero hubo una apertura económica y a partir de ahí hubo un ejercicio de responsabilidad por los responsables políticos de primer nivel, que entonces ocupaban las máximas responsabilidades en las fuerzas políticas que estaban actuando. Creo que eso es lo primero que hay que intentar hacer ver a la gente que aquí viene, que hay otras formas posibles de hacer la política, que es la que se hizo en aquel momento, y hay otras consecuencias de hacer la política como aquello, que es hacer, por ejemplo, una Constitución que fue con el mayor de los consensos, una obra preciosa que tenemos la obligación de defender y preservar, y que desde luego creo que ahora no está pasando su mejor momento, pero tiene pruebas de firmeza suficiente de esa gran obra, una gran obra jurídica, y desde luego para las generaciones venideras esa presencia de todo aquello que tiene que ver, rezumar en Cebreros, el ambiente donde nació el presidente Suárez. En el fondo, cada uno es también consecuencia de su vida, de la gente que le ha rodeado, de su familia, ¿no? También su familia es una familia que en su momento sufrió los enfrentamientos y una parte de su familia estaba en un bando y otra parte estaba en otro bando. Por ello, la labor de reconciliación que llevó a cabo creo que es su mayor obra. El que, como dice en su tumba, la concordia fue posible. Pues la concordia tiene que seguir siendo posible porque es la única forma de que se preserve la mayor de sus obras, que es haber disfrutado, como hemos disfrutado y como disfrutamos, de la mayor época de crecimiento político, la mayor época de desarrollo político, la mayor época de libertad, que gracias a él y a la gente como él, pero especialmente a él y al rey don Juan Carlos, podemos hoy disfrutar todos los ciudadanos de este país. Defendió con notorio éxito en las Cortes el proyecto de ley de asociaciones políticas. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El trabajo, para él era muy importante el trabajo. Era el trabajo en sus ideas. Las llevaba muy claras. Él tenía un pensamiento, decía aquí, y hasta que no llegaba a solucionarlo y a decir he terminado con esto, no paraba. Adolfo tuvo mucha relación aquí porque vivía en casa de mi abuela, estudiaba. Cuando en Ávila vivíamos en nosotros, él pasaba más horas aquí estudiando porque estaba más tranquilo aquí. Estaba menos a sol, menos nervioso, menos cosas. Y bueno, pues yo siempre en su pensamiento era Cebreros, vamos. Lo primero que hizo cuando tomó posesión es venir a Cebreros. O sea que ese es el motivo con el cual su pueblo siempre ha sido así. Creo que el legado se está viendo ahora. La gente está echando de menos, que es lo que leo cuando leo en las redes sociales. Adolfo, te echamos de menos. Digo, qué pena que no hubiera sido en aquel momento, que la gente hubiera apoyado más la cantidad de Adolfo Suárez a su gobierno y no tantas trabas que se pusieron. Ahora, ¿qué te puedo decir yo? Cuando yo me alegro que la gente eche de menos a Adolfo Suárez en estos momentos, que lo necesitábamos. Muerto Franco y con Arias Navarro convertido en un lastre para sus planes, el rey pensó en Suárez para sustituirlo. Corría el minuto 26. Y así se lo insinuó en la primera final de la Copa del Rey de fútbol. Por lo que se echa para atrás un poco y me dice, Adolfo, dice, qué bueno es tener presidentes jóvenes en todo, ¿eh? El 3 de julio de 1976, el rey nombró a Suárez presidente del gobierno. No, el impacto que tuvo es que todo el mundo, todos los españoles, nos quedamos diciendo quién es esta persona. Yo puedo decir que era mi hermano, pero no sabía que presidente del gobierno iba a tener tanto poder y tantas cosas que hacer en este país.
Y bueno, la gente, hasta que se acostumbró a conocer a Adolfo Suárez y ver lo que hizo o lo que estaba haciendo en ese momento con sus ministros, con su gobierno, pues es de halagar, de verdad. Es una cosa que cuando el rey confió en él, algo vería el rey en él para confiar en que pasásemos de una dictadura a una democracia. Y cualquiera sabe, cuando vimos que había una eterna de Adolfo Suárez con dos más, que el rey tenía que decir quién va a ser el futuro presidente de gobierno una vez muerto Franco, pues ¿quién te iba a imaginar que tu hermano fuera designado presidente de gobierno? Vamos, no puede comparación. Lo que hizo Adolfo Suárez para que este país funcionara, llegásemos hasta esos extremos sin ninguna complicación, no creo que nadie lo pueda volver a hacer. Al principio trabajaron codo con codo, pilotando un cambio con decisiones trascendentes en medio de enormes problemas. Legalización de partidos políticos, elecciones democráticas, estatutos de autonomía, nueva constitución. El rey difícilmente hubiera podido hacerse las cosas que se hicieron. Pero es que la importancia de Adolfo Suárez está totalmente ligada a su legado, y su legado es nuestra democracia. Cualquier transición es difícil, y más después de una larga dictadura. El éxito de nuestro proceso histórico de transición, algo que no ha ocurrido a nivel histórico fuera de nuestro país en ninguna parte del mundo, es que se alcanzó de forma pacífica. Eso supuso un trabajo intenso de acuerdo, de negociación, de capacidad de consenso, también de perdón y de valentía. Y precisamente esa relevancia histórica y esa necesidad de abrir el campo para que todos tengamos un sitio dentro de nuestro país con independencia de nuestra ideología política, ese trabajo le hizo Adolfo Suárez rodeado no solamente de sus apoyos políticos, incluso rodeado de la oposición, sino empujado por toda la sociedad española. Y eso es precisamente lo que tratamos de poner en valor en este museo, que fue una apuesta colectiva y que fue un éxito porque el proceso terminó en una larga etapa de reconocimiento de la igualdad y del Estado de Derecho, en la cual pues vivimos ahora, y sin esta etapa pues no hubiera podido producirse. El Museo Adolfo Suárez y la Transición es el mejor homenaje que esta localidad abulense ha dado a su ilustre vecino. Fue construido en la conocida como Iglesia Vieja, antes Parroquia de Santiago. Una preciosa construcción levantada en la segunda mitad del siglo XIV, siendo el único museo de la transición que existe en España. Desde luego, es una visita obligada para todos los que quieran ver y vivir la historia de la transición española. La realidad es que el Museo de Adolfo Suárez y la Transición se crea estamos trabajando con cara al público ya a partir del año 9, como una necesidad de reconocer desde el pueblo natal del presidente Suárez pues esa labor de conciliación, de normalización y de apertura política que realizó para que hoy podamos vivir en un Estado de Derecho. Quizá lo que a nivel histórico lo más relevante es todo el proceso de cambio, y eso lo visualizamos a través de determinadas piezas muy icónicas. Una de ellas este 600, cómo primero la sociedad y la economía van cambiando para ser empuje de ese proceso histórico de alcanzar una democracia de forma pacífica. Después del 600, muchos cambios tecnológicos que también reflejan ese cambio social. La telefonía, las televisiones de aquella época en la que los españoles pudieron ver cómo se proclamaba el rey de España o cómo Adolfo Suárez juraba como presidente del gobierno. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey,
y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del Reino. Por supuesto, también los escaños que tantas leyes vieron modificarse hasta el logro de la actual Constitución, hasta alcanzar el consenso de la actual Constitución. Por supuesto, también otras piezas relacionadas con el propio Adolfo Suárez, como puedan ser desde sus condecoraciones, las condecoraciones que obtuvo por su trabajo de normalización en nuestro país, hasta los discursos que pronunció, los que soportó durante el atril, en el atril durante la defensa de grandes momentos históricos, pues también se pueden visitar aquí en el museo. El objetivo que nosotras nos marcamos cada vez que intentamos enseñar, que intentamos que la gente disfrute de este museo, es precisamente que no se olviden los valores del proceso, no solamente el proceso, sino los motivos que le llevaron a cabo, aquella necesidad de reconciliación y pues características de la figura de Adolfo Suárez que se ven plasmadas también en el proceso, su vitalidad, su alegría, su capacidad de trabajo, su capacidad de atraer y de lograr los acuerdos y también la capacidad de reconciliación. Creemos que son valores que no solamente fueron útiles para el proceso, sino que son muy útiles para nuestra vida en cualquiera de nuestras etapas, familiar, laboral, etcétera, y por supuesto serían muy útiles, lo reivindicamos también para la actualidad política, para el momento actual. Así que creo que tiene una vigencia absoluta y que es interesante en todos los niveles. Y luego que nos parece que trabajamos también mucho, y es la defensa de las democracias. Cuesta mucho alcanzar una democracia, fue una labor muy ardua en muy poco tiempo. Creo que también fue una labor que desgastó mucho al propio presidente, porque no es fácil destejer una dictadura, y nuestros chicos nuestros estudiantes, nuestros niños tienen la suerte de haber nacido en una democracia, pero vemos que hay muchos factores internos y externos que pueden desestabilizarlas. Nosotros trabajamos mucho con ellos también esa defensa, que sepan qué es una democracia, que va mucho más allá muchas veces de votar, porque se simplifican mucho los conceptos y hay una asociación de que democracia es solo votar y democracia es mantener la igualdad y la libertad, respetando con las obligaciones, y que la fundamental es respetar a los demás y considerarlos igual de importantes que tú. Entonces, pues esa es quizá uno de los grandes retos que tenemos marcados, mantener vivo el proceso con la implicación en la defensa de las democracias en el futuro. Que en Cebreros se aprecia y se valora no solo la figura política de Adolfo Suárez, sino a la familia González, que son queridos, son respetados y además lo reivindican. Adolfo se reivindicaba como cebrereño, a él le gustaba decir aquello de yo soy de Cebreros, hijo de la Herminia, nieto de la tía Josefa, y su pueblo también le reivindica, también le aprecia, le quiere y están orgullosos de que uno de los personajes más importantes de nuestra historia contemporánea tenga sus raíces ahondadas. Adolfo no fue cebrereño por casualidad. Su madre era cebrereña y les inculcó ese calor, ese cariño por Cebreros. Que es importante visitar el museo para tener recuerdos de la historia, para, si no los tienes, conocerla y de esa manera generarte una imagen objetiva. Yo ni siquiera digo positiva de la transición, pero sí objetiva. Tener toda la información necesaria de cómo se desarrolló el proceso para juzgarlo, porque juzgarlo sin conocerlo va a suponer que te puedas equivocar, o lo que es peor, que te puedan hacer equivocarte o confundirte, incluso generar animadversión a un momento en el que su punto de apoyo a la realidad fue las ganas de reconciliarse.
Creo totalmente necesario en un momento como el actual conocer cómo se fraguó esta etapa y a partir de ahí valorar la vigencia y la necesidad de tener una Constitución que nos reconoce como iguales, que nos reconoce como libres y que nos da las herramientas para defendernos de aquellos que consideran que la libertad y la igualdad no es el verdadero motor de una sociedad con posibilidades de crecer. Creo de verdad que sin esos valores constitucionales no volveremos a poder disfrutar de una etapa de desarrollo social y económico tan larga como la que ha tenido lugar a lo largo de estos 40 últimos años. Bueno, el museo está haciendo una muy buena labor a través de las personas encargadas de ella, Cristina Blanco y Cristina Recio, y lo ampliamos ahora con la adquisición de la vivienda del presidente, y esa labor que están llevando a cabo ellas en el museo es una labor de lluvia fina, ¿no? Y eso tiene un recorrido largo que ya se puede decir que tiene un bagaje que hace que podamos afirmar que el museo y todo el reconocimiento del presidente Suárez que hay que hacerle aquí en el municipio donde nació y donde además siempre le fuimos fieles, porque hasta la última vez en que él se presentó a las elecciones, puede decir que es el único municipio que no le falló nunca. Incluso ya al final, en las últimas elecciones municipales, generales a principios de los 90, donde ya no se presentó, pero él tenía aquí un resultado importante que obtener y lo obtuvo. Él ya no era entonces ni tan siquiera presidente, pero vino a aquel mitin José Ramón Caso y su madre Herminia, y bueno, también fue una satisfacción que él pudo comprobar, aunque ya no estaba en la primera línea, como digo, que también en esa ocasión ganó en su pueblo. Él siempre ganó en su pueblo. El museo ha tenido, como digo, una dirección, y las dos personas que aquí están son personas muy comprometidas con la figura del presidente Suárez y también con nuestro municipio, ¿por qué no decirlo? Y desde el principio han tenido clara la vocación educativa, esa vertiente educativa, que además se complementa ahora en la parte que tiene que ver con las humanidades, con el material que genera el propio museo, y luego a su vez también con la parte que tiene que ver con la ciencia a través de los convenios que tenemos con la Agencia Espacial Europea. No en vano, en el municipio de Cebreros se alberga la única antena de espacio profundo que tiene la Agencia Espacial Europea en Europa, y hay otras dos en el mundo, son tres las que hay, ¿no? Y junto a ello, en los últimos tiempos conseguimos que la Agencia Espacial hiciese en Cebreros una sala de divulgación. Es la primera y única sala de divulgación que tiene también en Europa, y desde ese punto de vista se ha trabado una buena relación que hace que esa simbiosis entre la parte de humanidades que representa el museo y la parte de ciencia haga que sea una oferta atractiva para los chavales y para los profesores que vienen a este museo, y algunos vienen de forma reiterada. Por lo tanto, creo que eso es algo con lo que tenemos que sentirnos orgullosos. En este sentido, como digo, es fundamental la adquisición de la vivienda natal del presidente. Lo hizo el ayuntamiento con sus medios económicos, y luego obtuvo por parte de la Junta de Castilla y León una ayuda para llevar a cabo la rehabilitación de la vivienda, una rehabilitación íntegra porque no estaba en unas buenas condiciones, ¿no? Ese espacio está terminado, ya hemos empezado con algunas material que ya está allí ubicado, sobre todo porque nos ha sido cedido por su hijo Adolfo Suárez Illana, y desde ese punto de vista, cuando eso esté a pleno rendimiento, creo que será complementario, porque no en vano una de las cuestiones que hacen de forma reiterada las personas que visitan este museo es preguntar también dónde nació el presidente y qué hacen las personas que están enseñando este museo y que están llevando esta labor a la que me he referido antes, es llevarles al lugar donde nació el presidente. Cuando eso sea visitable, cuando eso forme parte del espacio expositivo de este museo, donde allí deberán de estar necesariamente aquellas cuestiones que tienen que ver más con la persona del presidente, y aquí tendrán que ver más aquello que tiene que ver con la obra del presidente, que es fundamentalmente la transición, pero no solo, porque fue una obra amplia, aunque quedó afortunadamente quizá pues muy opacada por parte de la transición política que se hizo, pero él hizo muchas cosas más que la transición. Pero lo que sí que hizo en todo caso siempre es poner la convivencia de los ciudadanos y el interés nacional por encima de ninguna otra cosa. Son muchas las personas que le visitan, y luego además se han ido complementando con actividades, con ciclos de formación por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que hace aquí cursos de verano, y también por algunas actividades que de forma periódica y reiterativa se han ido haciendo con personas que tenían que ver con la transición. Por lo menos las personas que tienen que ver con la transición ya tienen una avanzada edad.
y eso nos hace que tengamos que abrir el museo a otras necesidades, pero siempre preservando y teniendo la visión clara de que este es un municipio que tiene que ser un baluarte en la defensa de los valores de la transición política que también significó y que también lleva a cabo nuestro cebreño más ilustre, el presidente Suárez. Desde ese punto de vista, digamos que Adolfo Suárez es nuestro mejor embajador y el museo en este sentido es un recurso de primer nivel para que nuestro primer embajador sea conocido por mucha gente que viene a este museo. Bueno, yo creo que en sí la existencia de la figura del presidente Suárez y todos los recursos que se pongan en relación con él, como por ejemplo este museo, están en favor de la proyección de nuestro municipio. No en vano a nuestro municipio se le conoce por haber sido el municipio natal del presidente Suárez, también por otras muchas cosas, por nuestros carnavales declarados de fiesta de interés turístico nacional, por nuestro vino, que ha conseguido por fin una denominación de origen protegida Cebreros, por todas estas cosas, pero en definitiva el resaltar la labor de alguien tan importante, se lo diría de otra forma. Cuanto más avanzamos en la actualidad política, más cuenta nos damos de la importancia de lo que entonces se hacía y ahora no se practica, que es el consenso, que es escuchar a los demás. Se aprende más escuchando que hablando y desde luego eso es poner en valor algo que aquí está su esencia, que es precisamente aquí donde empezó, porque aquí es donde nació el presidente. Para las generaciones futuras y para los chavales que vienen a ver el museo o la gente que viene a ver el museo es un poquito conocer más la figura de Adolfo Suárez como persona y como trabajador. Mucha nostalgia, me da pena ver toda esta gente que ha trabajado aquí, todas las fotografías que hay, todo el tema que hay, que debía ser que la gente viniese más a verlo y comprendiese más todo el trabajo que hizo Adolfo Suárez en la transición, para la transición. No es que haya una estrategia para involucrar a los visitantes, sino que los visitantes vienen involucrados. ¿Por qué? Porque es historia contemporánea, la historia más reciente, la más cercana, la de cada una de nuestras familias. Sin este momento histórico no entenderíamos el proceso, nuestra vida actual, pero tampoco nuestra vida personal actual. Así que hay muchas personas que forman parte de aquellos protagonistas. A mí me gusta decir que en el momento de la transición hubo muchos protagonistas que hoy aparecen en los libros de historia o que aparecen, ¿verdad?, en la Wikipedia, pero muchos millones de protagonistas de españoles que, siéndolo, sus nombres solamente se recuerdan en sus familias. Bueno, pues que ha visitado el museo protagonistas también con sus nombres y apellidos, íntimos amigos de Adolfo Suárez, que nos van enseñando también un poquito, bueno, pues de esa parte que quizá no aparece en las biografías, y visitas sorprendentes. Por ejemplo, el guardia que pegó los tiros al Congreso ha venido en varias ocasiones a visitar el museo. No sé con qué intención, pero la realidad es que atrae a todo en el que en aquel momento hizo algo a favor o en contra. Queremos seguir en esta senda que nos hemos marcado desde hace ya 14 años de las visitas divulgativas, y luego también a través de la creación propia o de aceptación de exposiciones temporales que de una manera o de otra lo que consiguen es atraer a un nuevo visitante, o que el visitante que ya estuvo vuelva. Y también son muy importantes, bueno, pues todas las conferencias y los cursos generalmente de la UNED que se hacen aquí, porque permiten difundir y ahondar en el proceso, conocer, ir desentrañando también el proceso. Que Cebreros está muy bien situado. Geográficamente está aproximadamente una hora y poco de todas las ciudades patrimonio, y nosotros lo que ofrecemos a los operadores y también a las agencias de viajes es que piensen en Cebreros como lugar de recepción. Desde aquí se pueden mover a ver distintos destinos turísticos, y cuando están en Cebreros tienen mucho que hacer. Nosotros nos encargamos de enseñarles el museo, de enseñarles la base y también de enseñar el patrimonio artístico cebrereño, que es muy grande y muy interesante, desde las ruinas de la propia iglesia vieja que hospedan el museo hasta su actual parroquia, que es una verdadera joya del patrimonio no solamente local, sino a nivel provincial.
Yo me dirijo más a los jóvenes, los chavales jóvenes. Nosotros ya tenemos una edad que hemos vivido, yo viví la transición, que vengan a ver el museo, que le vean las explicaciones que dan las dos personas que dirigen el museo, que sepan la verdad de lo que sucedió en ese país para llegar a ser un país democrático. El 23 de marzo de 2014, el corazón de Adolfo Suárez dejó de latir a sus 81 años, pero su legado continuó resonando en el alma de España. Sus últimos momentos fueron testigos de la grandeza de un hombre que dedicó su vida a construir puentes y derribar barreras. En esos instantes, la nación se despedía de un líder que marcó una era. Hoy, su legado perdura en cada rincón del Museo Adolfo Suárez y la Transición, donde sus ideales y su visión por una España unida se mantienen vivos. Es más que un lugar, es un tributo a la democracia, un recordatorio constante de la fuerza de la reconciliación. Una visita obligada para aprender de la historia y para inspirarse en la valentía de aquellos que forjaron nuestro presente. Adolfo Suárez nos dejó un regalo invaluable y en este museo su espíritu sigue guiándonos hacia un futuro de unidad y libertad. El legado de Adolfo Suárez vive en cada rincón de este museo y en el corazón de todos los españoles. Gracias, gracias por ser parte de este viaje, por la memoria y la esperanza. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Ya pueden ustedes imaginar que vengo esta noche a solicitar su voto para los candidatos al Congreso y al Senado que ustedes presentan todas. Puedo prometer y prometo intentar